Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a desarrollar un nuevo tema referido a la técnica del subrayado, preparado por la profesora Viviana Maidana Yahuita para el segundo grado de secundaria de nuestro querido Colegio Nacional Simón Bolívar en esta gestión. Pues para desarrollar el siguiente tema, principalmente nos vamos a basar en el estudio individual que cada uno lo realiza. En esa independencia de su aprendizaje, es importante muchas veces, cada uno en esa recepción, aumentar conocimientos. ¿Y cómo aumentamos conocimientos? A través de la lectura. La lectura es muy importante en nuestro aprendizaje. La lectura nos lleva a descubrir nuevos mundos, a saber nuevas historias, nuevos hechos, nuevos sucesos. En base a la lectura desarrollamos la técnica del subrayado, que es muy importante para realizarlo. ¿Y cómo lo realizamos? Principalmente debemos prepararnos para realizar esta técnica. Lápices de colores, puede ser una regla o puede ser resaltadores, y tener todo nuestro material listo para realizarlo. Como les decía, la lectura es muy importante. Para hacer esta técnica de subrayado, primero debemos conocer muy bien nuestro texto, de haberlo leído 2 o más para poderlo comprender. ¿En qué consiste, pues, la técnica del subrayado? La técnica del subrayado principalmente consiste en resaltar o subrayar cada palabra o frase que nosotros vamos comprendiendo. Cada párrafo puede destacar lo esencial de toda esa lectura que estamos realizando. ¿Cómo lo realizamos? A través de una idea. Y esas ideas se desarrollan, pues, la idea principal y la idea secundaria. ¿Y qué es la idea principal? Es la que manifiesta la información. Quiere decir, de forma independiente nos da a conocer la información general del texto o bien a medida que vayamos leyendo del párrafo y van uniéndose entre ellas. La idea secundaria pues es la que está unida a la idea principal a través de ese subrayado. La idea secundaria pues tiene relación a la idea principal. ¿Por qué? Porque es la que da una explicación de forma detallada de esa idea principal que hemos subrayado. ¿En qué nos sirve esta técnica? Esta técnica nos sirve para sintetizar un texto, para poder recordar fácil y poderla estudiar con esas palabras que nosotros hemos subrayado. Dentro de esa técnica del subrayado o esta herramienta muy importante, pues las características principales de la idea principal son las siguientes. Por ejemplo, tenemos ahí, expone el contenido más importante, por ello no puede suprimirse. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que tengamos las palabras claves de lo que estamos subrayando, no podemos pues sobreentenderlos, más al contrario de esa comprensión, sea una palabra o frases, debemos tenerlas subrayadas y entendidas. Ahora, esas palabras que hemos subrayado o esa frase posee autonomía. ¿Qué quiere decir? Por sí sola expresa algo, no depende de otras. Esos subrayados articulan las oraciones del párrafo, unen, quiere decir, dan una idea ya completa. A veces, ¿qué quiere decir? No es explícita y se tiene que deducir. ¿Qué es deducir? Comprender, que nosotros al leerla tenemos que entender lo que hemos realizado para nuestro
estudio que sea de una manera mucho más fácil, más comprensible, más entendible, que en un solo tirón pues podamos entender y podamos explicar en nuestras propias palabras lo que hemos comprendido. Sucesivamente vamos a pasar ahora, ¿qué son las ideas secundarias? Pues las ideas secundarias, las características que presentan generalmente tienen menor importancia que la principal. ¿Por qué? Porque amplían o ejemplifican o demuestran la idea principal. Estas carecen de autonomía, dependen de la idea principal. ¿Por qué se dice que dependen? Como les dijimos, explica, amplía para poder comprender. Y es así que se articula a la idea principal y en conjunto forman pues ya un texto más conciso, más sintetizado, más comprensible, que nos ayuda a tener conocimientos más concretos y más específicos en esta herramienta de la técnica del subrayado. ¿Y cómo podemos realizarlo? A través de palabras claves en este subrayado. ¿Qué palabras claves podemos encontrar? Pues principalmente las palabras claves nos permiten conocer el mensaje del texto que tenga relación con el tema. Van unidas, tienen que explicar, tienen que dar a conocer esa relación que existe de acuerdo a lo que estamos nosotros realizando. Entre esas palabras claves tenemos sustantivos. ¿Y qué son los sustantivos? Son los que nominan o dan a conocer el nombre. Supongamos que está hablando de un texto, está hablando de una oración, está hablando de, puede decir, del colegio, está hablando de la familia. Así sucesivamente existen diversidades de textos en los que podemos realizar esta técnica. También podemos subrayar como segunda palabra clave los verbos que nos dan a conocer las acciones que desarrollan estos sustantivos. Posteriormente están los adjetivos, y los adjetivos son los que califican a estos sustantivos, ¿no es cierto? O demuestran. Es así que estas tres palabras claves son muy importantes de subrayarlas en un texto y nos permiten conocer la esencia del mensaje sobre el cual se refiere el tema. Por lo general, estas palabras podemos, pues nosotros, ver y buscar las que tengan relación con el tema. Son como pistas que nos dan a recordar la primera la del primer párrafo y segundo párrafo. Y de esa manera, pues, vamos realizándolas. Estas palabras claves, pues, las podemos utilizar con distintos pasos. ¿Qué pasos debemos utilizar para un buen subrayado? Los pasos para un buen subrayado principalmente es la lectura. Leer varias veces un texto. No nos sirve simplemente dar una sola lectura, sino que debemos dar una lectura comprensiva. Debemos comprender lo que estamos leyendo. De esa manera, pues podemos realizar pues la información y de esa manera captar la información más importante del texto que se está leyendo. Posteriormente ya de la lectura realizada, ¿qué es lo que hacemos? Identificamos las palabras claves. Una vez identificadas, las relacionamos entre sí. En cada párrafo podemos encontrar palabras claves. Subrayamos las palabras o frases importantes del párrafo en esa lectura que hemos realizado. La hemos leído 2 o 3 veces. Entendemos y subrayamos pues ya las palabras o frases importantes del párrafo. Para eso utilizamos, pues como les decía, el material ya preparado, que nos ayuda
pues a realizar la tarea. Utilizamos lápices de distinto color según lo requerido. Y en el siguiente texto veremos el ejemplo. Primero, ¿qué dijimos que tenemos que hacer? Leer el texto. Vamos a realizar la lectura. ¿Y qué dice? Acá enfoca principalmente de lo que es el diálogo. El diálogo es una conversación entre dos o más personas llamadas interlocutores, mediante la cual se intercambia información y se comunican pensamientos, sentimientos o deseos. No es lo mismo mantener un diálogo oralmente hablado que reproducido mediante la lectura. Ya sabes que hay grandes diferencias entre el lenguaje oral y escrito. El diálogo oral. Es un diálogo oral, las personas que hablan actúan alternativamente con emisores o receptores. Al ser oral, la palabra tiene la ayuda de los gestos, de la entonación, la voz y la actitud. Esto hace que sea muy expresivo. Además, también es espontáneo y se caracteriza por la utilización de frases cortas y simples. Con frecuencia se suprimen palabras y se cometen incorrecciones. El diálogo escrito se reproduce por escrito muy frecuentemente. Se utiliza tanto en el género narrativo como en el cuento y la novela. Con el fin de dar más vivacidad y más autenticidad, el relato es la forma específica de escribir del teatro y puede ser de dos clases, estilo directo, estilo indirecto. El directo, el autor reproduce exactamente palabras, personajes que hablan, estas van precedidas por un guión. Estilo indirecto, el autor reproduce la conversación entre las personas, pero no textualmente. Bueno, en este texto en general nos habla de lo que es el diálogo, que puede existir diversas formas de diálogo y en distintos textos, nos dice en general, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cuál de ellas es pues la idea principal y secundaria. Las que están acá resaltadas con color verde, pues es la idea principal. La idea principal dice que es el enfoque, la información que contiene, ¿no es cierto? Vamos a ver, y la idea secundaria es lo que explica lo de la idea principal. En este caso vamos a decir que estamos hablando del diálogo. ¿Qué dice que es el diálogo? Información de pensamientos, sentimientos o deseos. ¿Cómo lo explicamos? Que el diálogo es una conversación entre interlocutores. Eso es lo que nos está explicando de la idea principal. Diálogo, conversación entre interlocutores a través de diálogo oral y escrito. Ahí tenemos la explicación de esa primera idea. ¿Y qué se han subrayado? Sustantivos, se han subrayado adjetivos, ¿no es cierto? En el segundo también, el del numeral 2, habla del diálogo oral. ¿Y qué es el diálogo oral? El diálogo oral se puede dar a conocer, dice, a través de gestos, entonación, voz y actitud. Ese es el diálogo oral. Nosotros cuando queremos dar a conocer algo de forma oral, acudimos a nuestros gestos, a nuestra voz y a nuestra actitud, la forma como vamos a presentarlo. A ver, vamos a dar ahora a conocer la idea secundaria, que el diálogo oral puede realizarse entre emisores y receptores. Puede ser espontáneo, dice, puede ser en el momento, a través de frases cortas, simples e incorrectas. ¿Qué quiere decir eso? Como es espontáneo, no es preparado. Ahí está también la idea secundaria que está explicando de la idea principal. Y en el último ejemplo tenemos acerca del diálogo escrito. La idea principal, ¿qué nos dice?
que se puede encontrar en cuentos, novelas, y existen de dos clases. Unas reproducen exactamente palabras a través de los personajes. Y también dice que en otras el autor reproduce la conversación. La explicación a esta idea principal, pues podemos decir que se encuentra el diálogo escrito en el género narrativo, que está acompañado de la vivacidad, autenticidad de forma específica en el teatro. Y estas presentan el estilo directo en un guión y el estilo indirecto no textualmente, quiere decir no siempre escrito. De esa manera, pues hemos realizado un ejemplo claro de esta técnica del subrayado, que cada uno lo utiliza para su mejor aprendizaje, de una manera específica, cada uno según su comprensión. No se olviden, queridos estudiantes, principalmente acerca de la lectura, que la lectura pues ayuda en la capacidad de retención de ideas, de pensamientos que te ayudan a pues realizar esta técnica fundamental en tus estudios y tu preparación. De esta manera pues llegamos a la conclusión y será hasta una próxima oportunidad.